Estoy leyendo sobre la injusticia epistémica y, y al leer me saltan varias ideas que necesito compartir. Vale, lo primero, ¿qué es la injusticia epistémica? La justicia epistémica es un término que acuña Miranda Fricker y que hace referencia a el déficit o el exceso de credibilidad que le damos a una persona respecto a lo que está contando, al testimonio que está dando, a la información que está compartiendo, tal. Vamos, es la credibilidad que le damos. Si consideramos que lo que dice es cierto, es valioso, es interesante y el valor que le damos a eso. Ella habla de un déficit y un exceso, aunque a lo largo del libro expone que la verdadera injusticia epistémica se produce cuando hay un déficit, no cuando hay un exceso. Es decir, que el exceso de credibilidad, creer que lo que nos está diciendo alguien es muy valioso o es cierto, no suele dañar, no suele producir una injusticia, ¿no? Entonces, ella misma elabora que es el déficit lo que realmente supone la injusticia. Según lo he entendido yo, la injusticia epistémica, ese déficit de credibilidad, se da en dos circunstancias. Primero, en un contexto de poder. En un contexto de poder y luego con unos prejuicios, mediante unos prejuicios. Primero, explico un poco el contexto de poder. Ella pone unos ejemplos y aunque no lo especifica, yo he concluido que hay dos tipos de poder, ¿no? De los ejemplos que ella pone. Hay un poder legal, hay un poder de una autoridad, ¿no? Y ella pone el ejemplo, pues, de un policía, ¿no? Un policía que ejerce un poder tanto de forma activa como de forma pasiva. Cuando nosotros cometemos una infracción y el policía nos para y nos multa, está ejerciendo su poder de forma activa. Pero cuando nosotros no excedemos la velocidad por miedo a que nos multen, el policía ejerce su poder de forma pasiva, ¿no? Este para mí es el poder legal. Y luego hay otro poder, que ella también pone ejemplos, que yo lo clasifico como un poder social o un acuerdo social implícito o explícito que hay que tienen los participantes de una conversación, ¿no? Los interlocutores de una conversación. Y pone un ejemplo, un pasaje de una película, un libro, en el que un hombre le dice a una mujer, bueno, ya sabemos que la intuición femenina no es muy de fiar, o algo así. Entonces, ahí se produce una injusticia epistémica, es decir, el hombre no le da credibilidad a lo que dice la mujer, apelando a un acuerdo social, es decir, que la intuición femenina es más irracional o es menos fiable. ¿Y qué pasa? El hombre apela a ese acuerdo, a ese concepto, y la mujer supuestamente lo acepta, porque también lo reconoce. Ah, sí, claro, las mujeres en nuestra intención femenina tenemos es menos valiosa que la racionalidad de los hombres, por así decirlo. Entonces, yo distingo esos dos tipos de poderes, ¿no? Pero es cierto que no es una división que ella hace de forma explícita, simplemente pone esos ejemplos. Y luego, ella añade que la injusticia epistémica se produce a través de un prejuicio. Hay un prejuicio que opera mediante, ¿no? ¿Qué pasa? Es muy interesante porque ella habla de que a veces puede haber una injusticia epistémica, de nuevo, un déficit de credibilidad que el oyente le da al hablante, ¿no? Pero que esta puede ser producida por un mero accidente, ¿no? El hecho de estar escuchando a una persona y hablar sobre un tema filosófico y al no saber que esa persona tiene un doctorado en filosofía, por ejemplo, pensamos que lo que está diciendo pues no tiene tanta importancia. Entonces ella mismo pone este ejemplo y considera esa injusticia epistémica como producto de un mero accidente, ¿no? de una estupidez, de una torpeza. Ella dice que la injusticia epistémica que verdaderamente daña es la que se produce a través del prejuicio. Y lista una serie de prejuicios que son muy interesantes, ¿no? No les da mucha importancia, pero hace la lista y habla de los prejuicios que podemos tener, ¿no? De creer que las mujeres son irracionales, que los negros son inferiores a los blancos, que las clases trabajadoras no son tan morales como las clases altas, que los asiáticos son de tal manera, que los latinos son de tal manera, Vale.
Y es cierto que no menciona los posibles prejuicios que puedan tener hacia los hombres o hacia los blancos. Vale, hasta aquí es un poco lo que ella explica. Lo que ella explica también en la introducción a su libro, que aún estoy leyendo y, bueno, está muy interesante. Ahora bien, aquí llego yo con algunos comentarios y algunas ideas que me van surgiendo a medida que la voy leyendo. Miranda Fricker repite en varias ocasiones que esta injusticia epistémica se produce, o de nuevo, es un déficit de credibilidad que el oyente le da al hablante en cuanto a sujeto conocedor. Esta expresión, sujeto conocedor, creo que es clave para entender ciertas cosas. Claro, en relación a los ejemplos que ella pone, de nuevo pone el ejemplo de una persona que escucha el discurso de otra y como no sabe que esa persona tiene un doctorado, pues le da poca validez a sus palabras, ¿no? O ese hombre que, apelando a un prejuicio, desestima la aportación de la mujer, ¿no? Y en todo momento, con los ejemplos que ella pone, pienso que este concepto de injusticia epistémica tiene mucho que ver con la falacia ad hominem. Es decir, que en todo momento estamos evaluando las palabras o el mensaje del hablante y lo estamos juzgando en función de quién lo dice y no del contenido en sí del mensaje. Es decir, que desde luego es una estupidez, en esto no estoy en contra de Miranda Fricker, ¿no? Desde luego es una estupidez darle menor credibilidad o menor valor a un mensaje en función de quién lo está diciendo, ¿no? Pero es que esto mismo se relaciona con la falacia ad hominem, es decir, solo porque quien ha dicho este mensaje tiene más valor o no tiene tanto valor, ¿no? O lo podemos atacar por quien lo ha dicho o lo podemos desestimar por quien lo ha dicho o lo que sea. Claro, en todo momento estamos, Miranda Fricker lo que hace es apelar a que el grado de credibilidad sea el justo, el apropiado, al menos que no haya un déficit. La cuestión es que yo creo que no debemos fijarnos en quién está hablando, ni para bien ni para mal, sino fijarnos en qué se está contando y en si tiene sentido, si tiene fundamento lo que se está hablando. Es decir, no desestimar el prejuicio, por supuesto, como dice ella, pero tampoco darle importancia a quien está hablando, sino al propio mensaje en sí, ¿no? Claro, la falacia ad hominem expresa que las características personales de la persona son irrelevantes en cuanto al argumento o a lo que está contando. Entonces, esta idea de la falacia ad hominem y de la injusticia epistémica en base a prejuicios están íntimamente relacionadas. De nuevo, no hay que quitarle credibilidad a lo que dice una persona por lo que dice, pero tampoco el valor de un mensaje tiene que ver con quién lo dice. La segunda cuestión es que la injusticia epistémica, por lo que cuenta Miranda, se puede producir tanto en conjunción de un poder y de un prejuicio, ¿no? De un poder que puede ser, de nuevo, tanto legal como un acuerdo social o por el prejuicio, por un prejuicio. ¿Qué pasa? Que si estas dos características, para mí, estas dos condiciones, todos somos víctimas de poder caer en ellas. Es decir, todos podemos tener prejuicios sobre el otro grupo o la persona con ciertos rasgos identitarios que le pertenecen a la persona. Es verdad que no todo el mundo tiene un poder legal, pero sí todo el mundo puede tener ciertos acuerdos sociales implícitos con otras personas o con ciertos colectivos, y que todo el mundo puede tener prejuicios sobre otros grupos y otro tipo de rasgos identitarios que puedan tener las personas. Entonces, creo que la injusticia epistémica es algo que puede cometer absolutamente todo el mundo contra el hablante de turno. Y con esto llego al punto 3. Si el segundo es que la injusticia epistémica es un mal universal o un error universal que podemos cometer todos, el punto 3 es que, y el más polémico, es que creo que ahora en ciertos contextos
se está produciendo una injusticia epistémica contra los hombres blancos, influida, claro, por algunos prejuicios y por algunos acuerdos sociales. ¿Cuáles son estos acuerdos o estos prejuicios? Los hombres no tienen capacidad para entender a las mujeres en ciertos asuntos. Claro, esto hace que los hombres no puedan hablar de esos ciertos asuntos. Y este es un acuerdo social que parece que ambos géneros asumimos como cierto, ¿no? Los hombres se echan atrás y las mujeres dicen, vosotros sobre esto no nos vais a entender. Esto lo concretizo un poco más. Para mí esta injusticia epistémica se está cometiendo con los hombres porque en los últimos años se ha cuestionado la legitimidad de los hombres para entrar en el debate feminista. Y es más, lo que ha ocurrido, incluso algunas veces yo he sido testigo de esas voces y de esas sugerencias, es que los hombres deben dar un paso atrás y dar voz a las mujeres, ¿no? Sobre todo en estos contextos y en este movimiento. ¿Qué ocurre? Esto tiene un sentido, porque en los últimos años el movimiento feminista predominante bebe de las influencias y de los trabajos posmodernos, ¿no? De las influencias del posmodernismo. Y el posmodernismo lo que hacía era poner el foco, darle el lugar central a las voces que no fueran dominantes, ¿no? A las voces de las minorías o a las voces no dominantes, como en este caso a las mujeres. ¿Qué pasa? Y esto es algo que, creo que los que me conocen saben que lo he denunciado mucho siempre. Creo que se ha producido un movimiento de péndulo hacia el otro extremo, ¿no? De tener solo a los hombres blancos controlando el discurso o dando los discursos. Ahora el movimiento feminista en algunas de sus facetas ha cometido el mismo error, que es que son ellas quienes controlan el discurso y quienes cometen esta injusticia epistémica contra los hombres en cuanto a en estos contextos, ¿no? Hay un acuerdo social implícito en el que los hombres sobre estos temas no tienen que hablar, ¿no? Ellas lo proponen y los hombres lo aceptan. El caso es que yo creo que las intenciones siempre son buenas, lo que pasa que, terminan siempre corrompiéndose. Siempre no, pero terminan corrompiéndose algunas. Y yo creo que aquí la clave es, ya lo dije en otro vídeo, sobre qué hablamos, sobre qué estamos hablando. Miranda Fricker dice que la injusticia epistémica es un déficit de credibilidad hacia el hablante en cuanto sujeto de conocimiento, sujeto conocedor. Claro, esta palabra, conocedor, conocimiento, para mí es clave. ¿Qué conoce el sujeto? ¿Qué conoce el hablante? ¿Qué nos está transmitiendo el hablante? El hablante, conocimiento, Miranda Fricker no parece profundizar en la definición de esa palabra. No sé si lo hará más adelante. Pero definir conocimiento me parece clave, porque no es lo mismo que uno esté hablando sobre lo que le ha pasado, sobre su subjetividad, sobre su vivencia, que uno esté hablando sobre cómo ve el cielo, cómo es el cielo, cómo es el mundo, cómo son las otras personas, un conocimiento, unos objetos de conocimiento como ajenos a él, a su propia vivencia, ¿no? ¿Qué es este conocimiento que el sujeto, que el hablante está transmitiendo? ¿De qué está hablando el hablante? Entonces, claro, dependiendo de qué habla el hablante, tenemos que darle mayor credibilidad o menor, o al contrario, o dicho de otra manera, tenemos que darle credibilidad o tenemos derecho a cuestionarlo. Cualquiera, ¿no? Cualquier oyente tiene derecho a cuestionarlo y a no darle credibilidad a lo que dice. He preparado 4 frases distintas para ilustrar, primero, la diferencia del contenido sobre lo que se habla, ¿no? La diferencia entre el qué, sobre qué se está hablando, y segundo, para ilustrar cómo en ciertas frases, con ciertas declaraciones, también podemos cometer una injusticia epistémica contra ciertas personas, ¿no? Vale, vamos a jugar entonces. La primera de las frases es: sentí esa escena muy violenta. Fue muy incómodo para mí. Vale, esta frase me parece
como la frase más prudente y la más acertada, porque uno aquí estaría hablando sobre lo que ha vivido, sobre cómo lo ha vivido esa persona, cómo ha sido su experiencia subjetiva. Esta frase creo que es el tipo de testimonios, el tipo de declaraciones que Miranda Fricker intenta proteger, ¿no? con su concepto de injusticia epistémica. Es decir, tenemos que darle credibilidad a este tipo de declaraciones, porque primero, están hablando de una cuestión subjetiva, esto lo aporto yo, y segundo, independientemente de quién las diga, bueno, tenemos que ofrecerle la credibilidad y no tenemos que dejarnos llevar por los prejuicios que puedan influir a la hora de creer a esa persona. Para mí es, de nuevo, la frase más prudente y más correcta, ¿no? Hablar de cómo uno siente las cosas y cómo han sido para esa persona. ¿Qué pasa? Luego nos podemos encontrar con el segundo tipo de frases, en las que hablamos, el objeto de la frase es algo que está afuera, y describimos y definimos lo que está afuera, ¿no? Por ejemplo, esa fue una escena de violencia. Él tenía malas intenciones. Estas dos frases están hablando y definiendo el mundo afuera. Él está hablando incluso sobre otra persona. Para mí estas frases son imprudentes, y para mí, si se comete una injusticia epistémica sobre el hablante, sobre quien pronuncia estas frases, no estaríamos cometiendo una injusticia, es decir, simplemente las podemos estar cuestionando porque pueden ser cuestionadas. Hablar sobre lo que hay afuera corre el riesgo de estar equivocado y puede ser cuestionado. En este caso estamos hablando sobre lo que hay afuera, sobre un objeto externo o incluso eso, una persona. Y no tenemos la garantía de que lo que decimos sea verdad. Es decir, podemos no darle credibilidad a estas frases. Incluso otra persona puede decir estas mismas frases en negativo, ¿no? O opinar distinto, por así decirlo. Esa no fue una escena de violencia. Él no tenía malas intenciones. ¿Cuál es la verdad? Ninguno tiene la posibilidad de acceder a la verdad. Y esto también es un principio posmoderno, ¿no? Traigo por aquí el libro. Fijaos en esta frase: la verdad no puede ser revelada, no hay una descripción correcta ni una interpretación correcta de un acontecimiento. En este caso, estamos haciendo, estas dos frases son interpretaciones. Esa fue una escena de violencia, él tenía malas intenciones. Esa no fue una escena de violencia, él no tenía malas intenciones. Ambas frases son interpretaciones, no pueden acceder a la verdad, y ambas frases tienen que poder ser cuestionadas, los oyentes tienen cierto derecho a no darle credibilidad a esas frases, y si no se la dan, a mi entender, no estarían cometiendo una injusticia epistémica, porque están hablando de algo que está fuera. En este sentido, no sé si se ve claramente la diferencia entre la primera frase, la primera de sentí esa escena muy violenta, fue muy incómodo para mí, y estas segundas frases de eso fue tal cosa, él no tenía tal, hablando de un tercero o de cómo es el mundo afuera. Vale, estas frases pretenden señalar un poco la diferencia sobre el qué se habla. Ahora he traído otras dos frases que hablan un poco, creo que representan bien cómo podemos cometer una injusticia epistémica contra ciertas personas. La primera frase es la siguiente: las mujeres queremos esto, todo esto va a ser bueno para las mujeres. Claro, esto es una frase que podría pronunciar cualquier activista del movimiento feminista, ¿no? Y para mí esta frase estaría cometiendo una injusticia epistémica respecto a las mujeres que no estuvieran de acuerdo con la propia declaración. Quizás injusticia epistémica no es el término, porque en este caso igual ni siquiera no sabemos ni lo que opinan, ¿no? Pero se está dando por hecho qué es lo que opinan, qué es lo que quieren, ¿no? Y lo que me pregunto, y bueno, también es cierto que lo he vivido, cuando una mujer no opina como estas personas, se produce la injusticia epistémica. Para mí es donde también se produce, que es cuando no se la tiene en cuenta, o cuando se considera que está alienada, o que está confundida, o que aún bebe de la herencia patriarcal y machista, ¿no? Ahí no se la está teniendo en cuenta, ¿no? La segunda frase es la siguiente: los hombres no sufrís tanto como sufrimos las mujeres. Con esta frase creo que la injusticia epistémica se comete contra los hombres, en el sentido en el que se da por hecho ya cuál es el testimonio y cuál es la vivencia de los propios hombres. Y, bueno, también porque lo he podido vivir,
es que cuando los hombres quizás quieran también poner de manifiesto su sufrimiento, su dolor, o entrar a discutir, ¿no? Entrar a cuestionar esta sentencia, oye, pues nosotros también sufrimos y no sabría yo quién decir si sufrimos más o menos tal, es cuando no se produce el efecto de no dar credibilidad a ese dolor o ese testimonio, y cuando se da por hecho que la frase ya dicha es cierta, ¿no? Entonces, a modo de cierre, quiero decir que el posmodernismo y el movimiento feminista que bebe del posmodernismo creo que tiene una intención muy noble a la hora de darle voz a un colectivo y a los colectivos que no la tienen o que no han estado tejiendo el discurso dominante. Creo que Miranda Fricker apunta muy bien a la hora de denunciar que muchas veces nuestros prejuicios condicionan la credibilidad que le damos a ciertos hablantes. Sin embargo, creo que tenemos que tener cuidado con estas intenciones y con estas sugerencias, porque no es lo mismo darle credibilidad a un discurso que habla sobre lo subjetivo que darle credibilidad a un discurso que habla sobre el mundo afuera. Tenemos que poder distinguir sobre qué se está hablando, a qué le damos absoluta credibilidad, porque es una experiencia subjetiva, y qué cosas tenemos derecho a cuestionar. Son declaraciones sobre el mundo, sobre otras personas, que pueden ser cuestionadas, ¿no? Creo que tenemos que ser sensibles a la hora de tener en cuenta nuestros prejuicios, a la hora de escuchar ciertos testimonios, pero creo que al mismo tiempo tenemos que poder seguir cuestionando ciertos discursos que hablan sobre el mundo, que hablan sobre el mundo. Tenemos que distinguir cuando un discurso habla sobre una cosa y cuando habla sobre otro. Y en uno tenemos que ser sensibles a darles cierta credibilidad, y en otros, y respecto a los otros, tenemos que poder seguir cuestionándolos y poder seguir debatiendo sobre ellos. Y luego, este énfasis que el posmodernismo y el movimiento feminista ha puesto sobre los discursos de las mujeres y bueno, o de otros colectivos, este énfasis tiene que tener cuidado de no sobrepasarse y de no terminar haciendo el movimiento de péndulo, de no terminar cometiendo la injusticia epistémica que anteriormente se cometía sobre ellos y de no terminar cometiéndola ahora sobre otros colectivos. En este caso, creo que ahora mismo puede estar sucediendo con los hombres blancos. Nada más. Encantado de responder comentarios y preguntas y opiniones contrarias respecto a este tema.